Hola chicas, bendiciones, gracias por estar nuevamente conmigo acá. Hoy vamos a estar elaborando esta diadema con moño holán. Esta diadema tiene una particularidad que para colocar la cinta vamos a necesitar de un patroncito que te voy a facilitar acá en el tutorial. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo estas flores de tul número 5. Esta y muchas más ideas las encontrarás acá en nuestro canal. Estas diademas son ideales para las niñas que tienen 4 años de edad hasta las que tienen 9 años de edad. Las pueden hacer así unicolor o también una cinta o un listón estampado brillante. Y para que les gustan los accesorios llamativos o muy grandes, esta es una muy buena opción. Para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales: 2 metros de cinta o listón de gros de 3.8 centímetros de ancho, un retazo de la misma cinta o listón de 8 centímetros de largo por 3.8 centímetros de ancho, una banda elástica de 42 centímetros de largo, perlas para decorar y 2 figuras de fieltro. Comenzaremos compartiendo los 2 metros y vamos a dejar 1 metro y 1 metro separado. Yo tengo esta parte adelantada, ya yo he rizado o fruncido este metro de cinta y ahora voy a coser este. Con hilo y aguja voy a coser por todo el contorno. Acomodamos un poco y aquí en la punta voy a sellar. Ya que tengo los 2 metros por separado rizado, tengo acá los 2 moldes. Uno lo voy a utilizar para colocar el holán y este para tapar. ¿Cómo vamos a hacer esta figura? En la descripción de este video te voy a dejar este patrón para que te sirva de guía y así no tengas que estar buscándolo por ninguna parte o transformándolo tú misma. Lo voy a dejar acá en la descripción. Tomamos la cinta, una punta de ella, y voy a colocar el silicón voy pegando sin llegar hasta acá abajo, solamente la primera parte en la curva. Vuelvo a colocar silicón acá y voy a continuar doblando el listón para devolverlo. Aquí vamos a doblar y lo voy colocando. Vamos a dejar una diferencia aproximada de 1 centímetro entre cada onda. Continúo acá, devuelvo la cinta y voy bajando. Aquí está la diferencia, voy dejando aproximadamente 1 centímetro
Continúo. Devuelvo el listón. Continúo la próxima curva. Y como puedes ver, la cinta se va achicando. Aquí ya me va quedando poquita cinta. Y no voy a cubrir totalmente hasta el centro, sino hasta donde termina el circulito de la forma. Doblar este hacia atrás para que no se vea el nudo. Por acá se me soltó un poquito. Ok. Tenemos este lado listo. Lo mismo voy a hacer con este lado. Entonces ya coloqué los dos lados, obviamente se te va a quedar así, un poco aguado. Pero por la parte de atrás voy a pegar la banda elástica. Acá la tengo. Vamos a tomar la punta y pego. Entonces acá coloco silicón y pego toda la banda. Lo próximo es con este retazo, voy a compartirlo en tres, lo voy a doblar para hacerlo más delgado. Ahí está. Pego primeramente en la parte de atrás, paso por el frente, voy a colocar un punto de silicón y termino en la parte de atrás nuevamente. Voy a recortar el exceso.
coloco la perla. Voy a colocarla solo de aquí a este ladito para que no maltrate la cabecita de la bebé. Por último, para tapar todo esto, voy a colocar acá la tapita. Ya ahí queda. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra diadema con moño Holland. Y en nuestro próximo tutorial estaremos haciendo este lazo de cintas multicolor número 6. Haz clic en el botón me gusta si te ha gustado este video, compártelo y suscríbete para que semanalmente continúes recibiendo 2 nuevas técnicas para que hagas tus propios lazos.